Gaby, no sé si me das una mano con el tema de la grabación. Perfecto. Y, y con eso iniciaríamos. Entonces, bueno, nada, buenas tardes con todas y todos nuevamente. Como comentaba, ahora estamos con la videoconferencia de este segundo módulo, en la cual vamos a conversar con Pedro Jiménez y Francisco Salazar, desde la perspectiva, desde las dimensiones sociopolítica y económica, relacionadas también con lo que tiene que ver con el instrumento de planificación PUCS, que es lo que estamos discutiendo en este proceso. La dinámica es igual que las reuniones, videoconferencias anteriores que hemos tenido. Vamos a tener dos exposiciones, primero con Pedro, luego con Paco, y en función de 30 minutos cada exposición, y luego tenemos un espacio de conversación. Voy a hacer la presentación rápidamente de los invitados del día de hoy y les doy la palabra para que puedan hacer las presentaciones. Voy a arrancar con Pedro Jiménez. Pedro Jiménez es profesor y activista territorial, tiene un PhD en teoría urbana y es director de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca. Profesor de urbanismo y planificación territorial y editor de la revista científica STOA, investigador del grupo SIGMOP y de la Red de Planificación Urbana Cognitiva del Ecuador, miembro del Research Committee 21 en Sociología Urbana y del Desarrollo Regional de la International Sociological Association y de la red CIVITIC, Interuniversitaria de Estudios Urbanos del Ecuador. Actualmente en las áreas de teoría crítica urbana y la economía política del espacio, actúa, digamos, ensanchando las vías de análisis del espacio social, la política territorial y la práctica del derecho a la ciudad. Con eso te paso la palabra, Pedro, para que puedas hacer tu intervención. Tienes 30 minutos para plantear tus ideas y yo te iré avisando cuando estemos a unos 5 minutos de concluir el tiempo. Ahora, ¿me escuchan, compañeras, compañeros? ¿Sí? Se te escucha, pero ya no está la proyección. Ahora lo tengo. Bien. Buenas tardes con todas y todos. Te agradezco por la invitación, querido Rubén, compañeras y compañeros aquí presentes. La idea es que podamos tomarnos unos minutos, una media horita, para comentar algunos aspectos en relación a lo que ha mencionado Rubén acerca de una aproximación sociopolítica de cara a las implementaciones, a la implementación del plan de uso y gestión del suelo, desde un enfoque de la participación social. A ver, la idea también es no saturarles a queridas compañeras y compañeros de los GAT con demasiada información. Sin embargo, sí intentaré hacer algunas entradas desde el punto de vista teórico, por supuesto conceptual y también normativo, para que podamos tener en principio un balance de temas que nos permitan aproximarnos a esta problemática socioterritorial. Y por supuesto, más adelante intentaremos dar algunas luces de lo que, o alternativas de lo que podrían ser efectivamente un proceso, un camino hacia una nueva democracia territorial, ¿no? Vamos a conversar entonces sobre algunos aspectos. La idea es que luego, pues, por supuesto, podamos establecer una serie de interrogantes, de preguntas, conversar, queridos compas, sobre algunas de las cosas que están pasando en nuestros territorios y, por supuesto, del que no somos ajenos, quienes estamos de algún modo en el estudio, en la investigación, pero también en el activismo, en el rol de activismo y acompañamiento a los procesos sociales en el territorio, que es mi caso puntual. Si bien estoy con una patita, diremos, en la academia y en la investigación, pues por otro lado estamos trabajando con las bases sociales, estamos trabajando en ver cómo podemos avanzar hacia un desarrollo realmente sustentable del territorio. Entonces, en ese sentido, desde este curso se han planteado algunas de las
preguntas, diríamos, que podrían orientar este camino, ¿no? Para entender cómo está funcionando el tema de la participación en nuestros territorios. Allí pensamos por decir, ¿no es cierto?, ¿por qué es importante entonces la participación para la implementación del PUCS? Quedémonos un poco con esas preguntas rondando, compañeros y compañeras, en nuestra cabeza, porque justamente estas preguntas van a problematizar las cosas que yo voy a ir mencionando a lo largo de la exposición. Por otro lado, ¿cuáles serán entonces esos elementos principales de la participación que se considerarían en la implementación del PUCS? Ahora que estamos con los planes tan fresquitos, ¿no? Y que se han resuelto hace poco. Por otro lado, ¿qué estrategias y herramientas, pues, podríamos sugerir nosotros para una gestión e implementación efectiva de estos procesos participativos en la planificación? ¿Qué mecanismos son con los que contamos actualmente y qué podemos sugerir para desarrollar una mejor participación a propósito de los mecanismos que tenemos? Y, por supuesto, herramientas que permiten incorporar esa participación en los instrumentos ya de gestión del suelo. Y, por supuesto, claro, evidentemente, ¿qué podemos hacer más allá de la Lotus, ¿no? En principio, entonces, estas preguntas van a intentar orientar el camino hacia adelante. Espero ser muy correcto con el tiempo. Y partamos por plantear una cuestión provocativa desde el principio, ¿no? Yo el otro día, a propósito del debate sobre el plan de uso y gestión del suelo en la ciudad de Quito, les preguntaba a los exponentes, y en este caso también al equipo técnico, ¿no? Les decía, ¿cuál es la diferencia de haber realizado 300 o 1000 eventos de participación en la formulación del plan? ¿Cuál es la diferencia? Algunos van a decir que la diferencia son 700 eventos, efectivamente. Claro, pero a ver, lo cierto es que desde el punto de vista de la cantidad, podríamos decir que no existe diferencia alguna. Y no existe una diferencia porque no existieron ni los fundamentos ni los parámetros que promuevan una ruta clara para garantizar la calidad de esa participación. Es importante, ¿no? Hablar de la calidad de la participación sobre la cantidad de la participación. Entonces, claro, estamos contabilizando eventos o personas participantes, pero nadie está hablando de la calidad de esa participación. Y claro, esa calidad de esa participación se establece mediante mecanismos de planificación. Por supuesto, planificar la participación también es parte del juego. Transparencia, horizontalidad en los procesos participativos, en términos muy generales, ¿no? Se requieren reglas y metodologías claras para todos los actores territoriales y que la ejecución de ese plan de participación cuente con seguimiento y control social. La participación social es un saludo a la bandera, compañeras y compañeros, si no creamos las bases para una nueva democracia territorial. Yo, en estos minutos que tenemos para conversar, les voy a invitar, de algún modo extraño, a desaprender todo lo que nos van a contar el resto de expertos. Este es más provocativo todavía. En el sentido de que somos técnicos, me incluyo en ese adjetivo, en ese importante calificativo de ser técnico, pero vamos a olvidarnos por un momento de lo buenos y grandes técnicos que somos. Para empezar a pensar, a cambiar un poco el chip, y en ese sentido va a ir caminando la presentación. Todos somos buenos técnicos y vamos a ser mejores técnicos después de este curso, con seguridad. Pero por ahora vamos a cambiar un ratito ese chip y pensar por un momento, que no sabemos mucho de nuestros territorios, o que sabemos algo, pero que no es suficiente, ¿no? Que no es suficiente. Y allí vamos a encajar algunos antecedentes teóricos importantes. Y voy a tratar de ser breve para no agotar el tiempo, pero sabemos que el espacio es un producto social, fundamentalmente un producto social. En el transcurso del tiempo, de la historia y del espacio, las sociedades en su conjunto han producido su espacio. Un espacio socialmente producido, entonces, es el que llega hasta nuestros días, en el que nosotros, o los técnicos, los urbanistas, los arquitectos, quienes están haciendo el diseño urbano, en fin, lo que estamos haciendo es finalmente adaptándonos a unas condiciones sociales, a un entorno social que está constantemente mutando y transmutando, está modificándose.
Y esto nos lleva, por supuesto, a entender a este gran instrumento de la planificación territorial como un ente político. La planificación territorial es política. Y claro, esto no nos cuentan. No nos cuentan el primer día cuando llegamos allí al MUNI, cuando llegamos a nuestro GAF, contentos, ilusionados, nos dicen, bueno, que vamos a hacer un trabajo muy claro, delineado, delimitado, pero no nos cuentan la historia sobre la planificación territorial como un hecho político. Y efectivamente ustedes en el curso de su gestión entenderán cada día por el que está atravesado su trabajo, que están frente a un hecho político. Porque en el territorio producido socialmente no es otra cosa que un hecho político que nos condiciona a nosotros como técnicos. Y claro, este punto de partida es clave para poder emprender una nueva visión del territorio desde los aspectos técnicos. Allí, efectivamente, el conflicto urbano, el conflicto territorial, viene a ser inherente a los procesos políticos en el territorio. Y esta es la invitación que yo voy a hacer desde el inicio, a empezar a mirar a los conflictos que tenemos en el territorio no como una barrera, sino como una potencialidad en el territorio, como una función potencial de mejorar nuestro territorio y de transformar la realidad de las personas que habitan en ese territorio. El conflicto debe dejar de ser nuestro peor enemigo o nuestro susto para convertirse en algo con el que nos relacionamos. En principio, entonces, la clave ya no está en combatir o resolver un conflicto. Nosotros estaremos o debemos preocuparnos por administrar ese conflicto, por administrarlo adecuadamente, técnica y políticamente. Entonces, en este marco, la participación, pues, podríamos decir que no empieza, por supuesto, ni termina con el plan. Y esto es clave para un poco salirnos por un momento del eje discursivo del plan de uso y gestión del suelo, el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y la planificación o los instrumentos de planificación en sí, para entender que la participación no arranca con esos planes ni termina con esos planes. Y claro, allí tenemos unos retos gigantes, que ya los vamos a ir viendo en el camino, pero como premisa es importante empezar entonces a pensar que la participación va mucho antes del plan y mucho después del plan. Bueno, ya estamos con el plan y ¿qué hacemos, no? Tomar en cuenta como premisa teórica que tenemos, por supuesto, contemplado en nuestras constituciones, en nuestra constitución y en nuestras normas, el derecho a la información y a la participación en todos los niveles. Vamos a hablar de esos temas y, por supuesto, algo muy importante que es relacionado a la innovación social y tecnológica. Algo de lo que no estamos acostumbrados a hablar, nos cuesta un poquito, no entendemos que hayan procesos que se desarrollan en el territorio y de los que podemos aprender. Nos cuesta mucho todavía. Y allí hay un reto enorme por cumplir que está vinculado a la innovación social y, por supuesto, tecnológica. Ya veremos de qué se trata y cuáles son los límites también que tenemos en ese proceso. Desde el punto de vista tecnológico, quizás muchos, pero desde el punto de vista de la innovación social, todos los procesos de aprendizaje social con la gente en el territorio, para nosotros van a ser potencialidades de transformación. ¿Ok? Bien. Desde el punto de vista normativo, ya sabemos que la Constitución otorga a la ciudadanía el poder de participar, insistir y decidir en los asuntos de interés público. Este marco constitucional manda que el pueblo es el mandante y el primer fiscalizador del poder público. Artículo 1. Lo dicho se concreta en cada nivel de gobierno a través de los sistemas de participación ciudadana. Lo explica claramente la Constitución. La misma Constitución, en su artículo 415, nos dice que el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados deben aportar políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Bueno, me parece bastante específico, pero ahí está claramente el mandato constitucional en el sentido de la participación, la obligatoriedad de generar procesos participativos de ordenamiento territorial. Y eso es lo que nos tiene aquí y ahora mismo conversando. Por otro lado, no voy a referirme demasiado a la LOTUX, pero fíjense que en su artículo 107 establece una infracción grave, sancionadora, que tiene que ver con el incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho a la información pública y a la participación ciudadana en los procesos de desarrollo urbano.
Ojo con eso. Es decir, las máximas autoridades, en este caso, a través de sus departamentos de planificación o de gobernabilidad, en fin, tienen que garantizar ese derecho a la información pública y a la participación ciudadana en los procesos de desarrollo urbano. Y si eso no está pasando, pueden ser causales de infracciones graves y sanciones para las máximas autoridades, en este caso de los cantones o de los municipios en los que ustedes están aportando, trabajando, ¿no? Les dejo con estas tres ideas muy claritas nada más desde el punto de vista normativo para explicar, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro marco normativo, ya de modo más amplio, he podido elaborar un cuadro de, espacios de participación, mecanismos y herramientas de participación que están contempladas en algunas ordenanzas ya de participación ciudadana a nivel cantonal, en ciudades como Cuenca, en ciudades como Quito, pero también que están contempladas en nuestros instrumentos y nuestra normativa. Fíjense que tenemos el sistema de participación ciudadana como una de las claves mandatorias en la Constitución y que pueden configurarse a partir de asambleas cantonales, asambleas ciudadanas parroquiales, consejos cantonales de planificación, el Consejo Ciudadano y mecanismos como las mesas técnicas del sistema de participación ciudadana que dan viabilidad a los procesos que se están discutiendo en todo ese tipo de asambleas. Este ecosistema, diríamos, de participación está pensado ya en nuestra marco normativo. Parece espeso, parece complejo, pero yo les quiero más o menos mostrar para que tengamos una idea de que este manglar, diríamos, de mecanismos y de instrumentos y herramientas están allí, pero no los estamos explotando. Efectivamente, no los estamos explotando. Asimismo, varios de los cuerpos normativos que yo he podido revisar incluyen unos mecanismos que tienden a la dinamización de la participación. Es decir, que tienen que promover la participación, poner a la participación en movimiento, porque no es estática. Y claro, ahí tenemos posibilidades de encuentros ciudadanos, mesas de concertación, audiencias públicas, los famosos cabildos populares, y esta cuestión medio tramposa de la silla vacía, ya les explicaré por qué. Digo medio tramposa, porque casi en la mayoría de los estamentos normativos se plantea que en la silla vacía, si no están todos de acuerdo, se anula el voto y solo queda la voz. Bueno, ya hablaremos, quizás no tenemos mucho tiempo, pero fíjense los espacios y los instrumentos que empiezan a aparecer y que están presentes en muchos de nuestros cuerpos normativos. Ustedes puede que ya los tengan incorporados en algunas de sus normas, en algunas de sus ordenanzas, pero está bien que los conozcamos, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema del presupuesto y la formación en la participación. Allí tenemos, por supuesto, que ustedes ya conocen los presupuestos participativos, tanto urbanos como rurales. Pero también tenemos esas asambleas ciudadanas parroquiales y el Consejo de Presupuestos Participativos para poder justamente organizar esta pequeña ala de la participación vinculada a los presupuestos. Aquí, por supuesto, se está fomentando la posibilidad de priorizar programas, proyectos y obras en cada uno de nuestros territorios. Y que esas cosas pasen. Ahora, claro, ¿cómo hemos usado estos instrumentos? Ya es otro cuento. Fíjense que los presupuestos participativos se han convertido probablemente en una herramienta clientelar de las autoridades para poder justamente cumplir con promesas de campaña, pero a la carta. ¿Me apoyas? Y te hago ese parque. Me sacas a la gente acá para esta huelga o me ayudas acá con este tema y tienes la cancha de ni sé qué. Y ese es el presupuesto. Y este no es el espíritu necesariamente de la formalidad del presupuesto participativo, porque tiende a formar la participación. Y de eso nos estamos olvidando. Entonces, ya vamos a hablar un poquito más adelante de esas estrategias que nos permiten realmente inducir a la participación y sobre todo a la participación de nuevos actores, ¿vale? Por otro lado, está el control social y la transparencia como uno de los componentes o brazos fundamentales en los procesos de participación y en las normas que nos rigen al momento. Para esto podemos operar con comités de monitoreo de los presupuestos participativos, observatorios de todo tipo, veedurías sociales, claro, consejos consultivos y la famosa rendición de cuentas, que creo que es hasta donde mejor hemos llegado
y que no nos está sirviendo ciertamente para hacer el control social y para brindar transparencia a los procesos. Creo que nos hemos quedado por ahí con alguna cosita puntual en cada uno de estos ejes. Es decir, el cumplimiento mínimo, el requisito, es decir, la participación como requisito. Y eso es algo, por supuesto, que tenemos que superar, ¿no? Avanzamos. Entonces, vamos a hablar de algunas de las estrategias que se proponen ya para la implementación, diríamos, de estos procesos de participación. En principio, planteamos una idea general, que es que las metodologías participativas efectivamente deben formar parte de un nuevo paradigma emancipatorio y se formulan como instrumentos de construcción colectiva de conocimiento social con utilidad y potencia transformadora de la realidad social. Fíjense ustedes, compañeras y compañeros, entonces, que estamos cambiándole de algún modo la cara o el rostro a la participación. Estamos diciendo que lo que implica desarrollar una metodología participativa, un gobierno participativo en nuestros territorios, no implica cumplir con un requisito mínimo. Implica pensar en la posibilidad de emancipación de nuestros territorios, pero partiendo de una construcción colectiva de ese conocimiento social acumulado, que está presente allí y que por supuesto nosotros estamos en contacto diariamente. Su vida cotidiana, como técnicos y como ciudadanos que habitan en ese territorio, está atravesada por el conocimiento social de los habitantes de cada uno de esos territorios. Y estas metodologías al final tienen una utilidad y por supuesto deben tener una potencia transformadora. Ese concepto nos permite entonces a desarrollar estas estrategias, nos invita a desarrollar estas estrategias. Aprender a relacionarnos con el conflicto, entonces, aportará claves muy útiles para intervenir y transformar la situación problemática. Pero fíjense la importancia de relacionarnos con el conflicto. Ya no seguimos la regla, esta reacción de vamos a apagar el incendio, vamos a resolver el conflicto, vamos a buscar el consenso. Ya no estamos en la búsqueda de la resolución del conflicto como tal, sino en relacionarnos con el conflicto, en implicarnos de otro modo, en valorarlo, porque tiene una potencialidad transformadora. ¿Sí? Por otro lado, se invita a acompañar al activismo territorial como una participación de hecho. ¿Qué decimos cuando vemos grupos activistas? Decimos, esta gente está molestando, esta gente se está quejando, esta gente se pasa quejando de todo, esta gente bloquea, esta gente no deja avanzar, esta gente nos está retrasando. No, no pasa eso necesariamente. La gente está preocupada, está participando gratis, está participando sin que nadie le invite a participar. Y cuando queremos que la gente participe, no nos llega nadie. Aprovechemos el activismo territorial, que es una forma de participación de hecho que está presente allí y que lleva mucha energía para justamente buscar encontrarnos en un camino para la transformación de una realidad o una situación problemática. No nos enfrentemos al activismo, acompañemos al activismo territorial para transformar ciertas realidades en los territorios. Por otro lado, se invita a construir colectivamente soluciones coherentes, realizables y alcanzables, con mecanismos de seguimiento concreto, como se ha dicho. Cuando decimos soluciones coherentes, realizables y alcanzables, nos estamos imaginando ir un poco más allá de las prohibiciones, de las declaratorias, de las clasificaciones del suelo, de la declaración de zonas de conservación y chao, hasta luego. Si nosotros no somos capaces, desde la planificación, de dar alternativas de desarrollo a los pueblos vulnerables, a las poblaciones vulnerables que están viviendo día a día un conflicto como el de la minería, si ustedes quieren, de los procesos extractivistas, si nosotros no somos capaces de plantearles proyectos realizables, alcanzables en un periodo del tiempo, las transnacionales o las grandes compañías, simplemente ellos sí les van a dar opciones. Ellos les van a decir que les ofrecen a 3 generaciones de sus familias empleo y que todo está alineado. En la costa pasa igual, con procesos de grandes construcciones de resorts para la playa, privatizaciones del mar, y familias de pescadores enteras dedicadas
al servicio, postergando su desarrollo como población próspera. ¿Qué está pasando? Es decir, los municipios, en este caso, no estamos teniendo la capacidad de darles una viabilidad de desarrollo, una alternativa, planes, programas y proyectos claras, soluciones coherentes, realizables, ¿ok? Entonces se invita a inducir a la participación activa de todos los actores implicados. Normalmente sabemos que estamos siempre trabajando y participando con los mismos de siempre. Ya, son los mismos líderes, son los mismos compañeras y compañeros que están allí interesados, preocupados por lo que pasa en su barrio, en su territorio, en su sector, en su comunidad. Pero no están las niñas, no están los niños, no están los jóvenes ni las mujeres. Recordemos que si hay, diríamos, grados etarios, sobre todo en la participación social, que tienen capacidad de transformar incluso la forma de pensar en una familia, esos son los niños y los jóvenes. Si los niños y los jóvenes, fundamentalmente, se empiezan a involucrar en los procesos de participación, tienen una posibilidad detonante, detonadora, para cambiar los hábitos y las formas de pensamiento en el propio hogar. Pero claro, son los grupos más difíciles de vincular a los procesos de participación. Y allí, claro, hay que entender entonces el plan como un movilizador social. Si bien los niños y los jóvenes no están pensando en cambiar y el futuro y la transformación, ahí tenemos un objetivo, ahí tenemos una línea de fondo por la que tenemos que pelear todos, que tenemos que intentar que mueva, que movilice. El plan debe convertirse en un movilizador social y no hemos pensado en eso. Claro que nos han obligado y nos han hecho correr con los planes. Estamos conscientes de eso, pero ya están allí. Trabajemos con el plan como una herramienta que movilice a la ciudadanía, que emocione a la gente, a una mayoría social. Intentemos a través de grandes estrategias comunicacionales involucrar a los niños y a los jóvenes, que son quienes pueden cambiar los espectros del pensamiento dentro de la propia familia. Pensemos al plan que tenemos ahora en nuestras manos como un movilizador social. Ya está allí, con bien hecho, mal hecho, con problemas, sufriendo, corriendo, lo que fuera. Ya está allí. Todo lo que pasó antes, pues bueno, ya está. Ahora pensemos que tenemos una gran herramienta de movilización social en nuestras manos. Esto nos permitirá pues avanzar en procesos de democratización de la participación, con base más o menos en ese esquema, en ese ecosistema de participación que vimos anteriormente, como un principio ordenador de un gobierno territorial participativo, ¿no? A eso tenemos que avanzar y tender hacia un gobierno territorial participativo que nos permita pasar de la socialización, evidentemente, de la bendita socialización, a la cooperación, ya no tanto colaboración, hay que ir más allá de la colaboración, uno colabora pero no se implica ni le interesa, cuando uno coopera significa que está implicado y le interesa, entonces la cooperación va más allá de la colaboración, y por supuesto la autogestión como una forma de innovación social. Ustedes, mejor que yo, por supuesto, saben que en sus territorios hay unos procesos de innovación social fantásticos, en donde la gente está desarrollando procesos autogestionarios que dan envidia. Ahí tenemos unos modelos, unos proyectos demostrativos que son dignos de replicar. Hay que pensar en eso como una forma de innovación social y mucho aprendizaje, ¿no? Para ir cerrando... 5 minutos, pero sí, eso. perfecto, Rubén, perfecto. Tengo una lámina más que plantea de algún modo ya esos desafíos quizás en el tiempo, ¿no? Esos desafíos en el tiempo sobre lo que prácticamente hemos estado conversando todos estos minutos. Pensamos que en el corto plazo, queridas compañeras y compañeros técnicos, pensamos que en el corto plazo podemos avanzar en la identificación y relacionamiento con esos conflictos territoriales. También podemos avanzar con un mapeo de esos actores claves y los modos de participación real que se están produciendo ya en el territorio. Sin que nosotros convoquemos a un taller ni a una mesa, hay procesos de participación de hecho, de facto, digamos, que se están produciendo en el territorio. ¿Quién está participando? ¿Quién está haciendo cosas allí? ¿Qué estructuras sociales, movimientos, instituciones están trabajando? ¿Les interesa transformar su realidad? Mapeemos a esa participación real y de hecho que está sucediendo. A partir de allí, por supuesto, empezar ya a dibujar las estrategias de administración de esos conflictos, provocar talleres ya de aprendizaje social,
los denomino así, no pueden haber un millón de nombres, pero lo cierto es que la innovación social tiene que ver con sentarnos con la gente y ya no solamente aprender a escuchar, que es lo que plantearía la participación tradicional. No aprendemos a escuchar, no necesariamente. Simple, aprendemos de lo que realmente los conocimientos que ellos han acumulado en el territorio, de sus problemas, de sus virtudes, de cómo están resolviendo esas problemáticas, de cómo se están organizando las mujeres agricultoras para que los guaguas vayan a la escuela, para que alquilar una camioneta de alquiler, para que todas, para que tengan una camioneta que les pasa viendo, para que hacen, para llegar al mercado de la ciudad, cómo se están organizando, qué está pasando allí. Ellas tienen unos modos de organización que nosotros no, al menos intuimos, sabemos que están pasando, pero si de verdad aprendemos de eso, podemos entonces nosotros luego prever ya unas estrategias claras de políticas públicas que absorban esa innovación social y se reconviertan en política pública justamente de apoyo a esos grupos vulnerables. Esto está acompañado siempre, digo yo, de estrategias de comunicación que incorporen otras voces. No buscamos a través de estrategias de comunicación seguir hablando con los mismos interlocutores. Las estrategias de comunicación tienen que permitir que se amplíe el campo de interlocución hacia otras voces. Queremos escuchar esas otras voces. Hablábamos de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los abuelos, de las ancianas, de las abuelas, de nuestras abuelas en el territorio, ¿no? Y claro, ya esto implica en medio de todo, a corto plazo, tener que decirnos qué puedo y no puedo resolver como GAD. Si no estamos capaces de decir ya, después de todo este proceso en corto plazo, hablamos de probablemente en el corto plazo de 1 o 2 años, ¿sí? ¿Qué puedo y qué no puedo resolver como GAD? Esto tendría yo que decirlo ya en este corto plazo, ¿no? En el mediano plazo, ya avanzar con el diseño de este sistema de participación social amazónico, propio, territorializado, ¿sí? Porque esto no puede ser un control-C, control-V, un copia-pega, ¿no es cierto? La organización y el acompañamiento en las luchas por una descentralización territorial responsable. Esta es una lucha común de todas y de todos, de quienes están en las instituciones, de quienes están en el activismo, de quienes están en sus casas, ¿sí? La descentralización real tiene que producirse. Esto nos afecta a todos y ustedes más o menos generan unas problemáticas comunes que se encuentran y se estallan con este problema de una centralización demasiado fuerte. Y el diseño de políticas públicas ya para promover esa innovación social y participación de nuevos actores. A largo plazo, avanzar ya en la consolidación del gobierno territorial participativo, a lo que yo le llamo, diríamos ya, una estructura que está funcionando, en donde el sistema de participación ciudadana ya empieza a dar resultados y donde se han generado unas políticas, se han aplicado, un presupuesto ya previsto para los procesos de participación, una autogestión que ya está muy bien levantada, mapeada y que se ha impulsado, se ha promovido, y el control social, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, queridas compañeras y compañeros, para cerrar nada más con la idea de que tenemos, a ver, un montón de cosas que se pueden empezar a hacer, otras cosas que están allí en el mediano y largo plazo, pero en general, esto implica un desprendimiento en un momento dado de muchos de los conocimientos adquiridos y empezar a pensar con la gente, porque son sus problemas los que tienen que resolverse y nuestra tarea, finalmente, es acompañar esos procesos. Eso nada más, lo dejo por ahí, Rubén, habrán algunas preguntas y dudas hacia adelante y muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Sí, efectivamente, luego de la intervención de Paco, podemos abrir un espacio para ir discutiendo a partir de los elementos que has planteado y seguramente también en diálogo con lo que nos comentará Paco. Veo que hay una mano levantada de Patricio. Patricio, si te parece, podemos plantear las preguntas al final de la segunda intervención. Tengo pendiente que tú estás con la mano levantada, pero quizá es mejor tener la segunda intervención. ¿Te parece? Te doy la palabra apenas termine, Paco. Voy a hacer la presentación también de Paco rápidamente.
Paco Salazar es ingeniero, tiene experiencia en investigación y gestión de proyectos de desarrollo, planificación territorial y urbanismo. Ha trabajado como consejero, en la Consejería Presidencial, perdón, como asesor en temas de hábitat y ambiente, y en temas de vivienda social y hábitat en Ecuador, así como en el Ministerio de Cultura, donde fue viceministro entre el 2008 y el 2010. Ha sido también asambleísta constituyente alterno en el periodo constituyente 2007-2008 y ha trabajado como consultor externo para el municipio de Quito, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Cooperación Técnica Alemana y la Facultad de Ciencias Sociales Flaxo. Dirige Intelligentarium, que es una consultora privada en temas de urbanismo, economía urbana, diseño de programas y proyectos arquitectónicos y urbanos. En los últimos años ha gerenciado el proyecto de diseño e implementación de áreas de gestión, áreas arqueológicas y paleontológicas del Ecuador, en un convenio de cooperación entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y Flaxo, Flaxo. Y sus líneas de investigación han cubierto temas de gentrificación, titularización para vivienda, modelos de cargas y beneficios de instrumentos de captura de plusvalía, como estrategias para el desarrollo territorial y urbano. Actualmente está realizando un estudio de segregación social y normativa urbana en la ciudad de Quito y está actualizando una investigación también sobre la mirada histórica al desarrollo inmobiliario en el Distrito Metropolitano de Quito, que ha sido publicado por el Instituto de la Ciudad de Quito. Te dejo la palabra, Paco, y te escuchamos también atentamente a tus 30 minutos de intervención para luego abrir un diálogo en relación a lo que han planteado. Estás apagado el micrófono. Muchas gracias, Rubén. Espero que estén escuchando muy bien. Esperemos que la señal de internet no nos traicione. Gracias a todos ustedes por el tiempo participar, a ustedes, colegas, y sobre todo por el esfuerzo de hacer esto y de discutir PUCs, planificación territorial, para la Amazonía en conjunto. Creo que este proceso en el que ustedes están es extremadamente valioso. Gracias, Pedro, por esa presentación. Creo que es una extraordinaria introducción para lo que vamos a ver aquí, sobre todo porque creo que una presentación no funcionaría sin la otra, ¿sí? Cuando Rubén me invitó a este proceso, me pidió que hablemos desde la perspectiva económica y los instrumentos de la Lotus. Entonces vamos a ver precisamente un poco esos instrumentos, esas estrategias y esas herramientas de la ley desde una perspectiva económica, pero espero realmente sorprenderles, al igual que Pedro nos sorprendió con esa ácida crítica al sistema de participación, porque esto también podría ser leído desde una posición crítica, pero creo que también nos puede dejar unas luces. Tengo una presentación, la quisiera compartir, Rubén, si me das chance a que eso sea así. Estás habilitado. ¿Qué están viendo? Así, por curiosidad. ¿2 diapositivas o una sola diapositiva? Todavía te vemos a ti. Creo que aún no está compartido. Espérate un segundo. Share screen. Ahí está, sí. Ahí estamos. ¿Están viendo una o 2 diapositivas? Una diapositiva. Perfecto. Un minuto. ¿Seguimos viendo una diapositiva o lo vemos 2? Ahora vemos 2. Gracias. Esto es complicado, no creo que es fácil. Ok. Bueno. Gracias, Rubén, también por la presentación. Creo que esa presentación va a ayudar un poco a entender por qué esto es como lo vamos a ver o como lo voy a presentar. Al igual como marcó Pedro, y que creo que es importante entender, alrededor del suelo hay una disputa y alrededor de la planificación urbana hay unas tensiones. Y esas tensiones, en principio, nuestro ordenamiento dice que deberíamos resolver con la participación.
pero no es tan cierto que a la final eso lo va a resolver. Entonces, yo quisiera hacer una primera aproximación histórica que me parece fundamental. Esto que ustedes están viendo en realidad es una imagen aérea de los montículos elevados en la zona de la provincia del Guayas, en la parroquia de Santa Lucía, ¿sí? Los montículos elevados, esos granitos que se ven ahí, en realidad son construcciones arqueológicas elevadas, es decir, son montañas de tierra que construyeron los manteños huancavilcas en el 1300, o sea, más o menos unos 100 añitos antes de que en Europa se dé el Renacimiento. Aquí estábamos construyendo estos montículos elevados para controlar las crecidas del río Guayas. Los manteños huancavilcas construyeron estos montículos elevados y todos ellos vivían encima de los montículos elevados y controlaban las crecidas del río poniendo esclusas de madera entre los montículos. Entonces, los arqueólogos dicen que esta es una de las primeras nociones de una sociedad organizada del Ecuador, donde lo que tenemos es una perfecta coordinación entre las diferentes familias o asentamientos que vivían en cada montículo, para que el momento que el río crezca, se pongan unas paredes de madera, unos diques de madera, y controlemos la crecida del río. ¿Para qué se controlaba la crecida del río? Para poder cultivar adecuadamente todo lo que estaba cultivado al otro lado y no necesitabas que se inunde, ¿sí? Lo curioso de estos montículos elevados, y que lo hacíamos, y que cuando yo les cuento me imagino que les resulta extremadamente interesante imaginarse cómo estábamos manejando un río en ese entonces, ¿ya? Sucede que ahora lo hacemos de otras formas. Aquí, en cambio, estamos viendo una vista aérea de unas camaroneras, ¿sí? Esos manglares y esas camaroneras ahora los controlamos con unos payloaders, donde construimos unas piscinas perfectamente rectangulares y las trabajamos con bombas, con unos sistemas de bombas. En el primer caso, los manteños huancavilcas utilizaban muchísimos recursos humanos para poder controlar la crecida del río. Estas hectáreas de camaroneras se resuelven con una bomba y con un par de empleados, ¿sí? Mal pagados seguramente y no afiliados. Entonces, la condición de comunidad, la condición social aquí es dudosa. Lo curioso de todo esto, ¿sí?, es que ambas cosas todavía existen. ¿Bien? Esta es una foto del Google Earth del 2016, ¿ya? Por supuesto que los montículos elevados ya no funcionan, ¿sí? El río Guayas sigue creciendo. El río Guayas igual se va a llevar estas camaroneras en una crecida o en un próximo fenómeno del Niño, seguramente desaparezcan estos, ¿no? No lo pudimos resolver con bombas y no lo pudimos resolver con una tecnología que en ningún momento dialogó con unas comunidades y con una historia. ¿Por qué me parece importante estas imágenes para hablar de lo que vamos a hablar? Porque en principio, si nosotros no escuchamos y no sabemos y no somos capaces de traducir la condición de las comunidades, la condición de las poblaciones en los procesos de planificación y en el proceso de futuro, vamos a seguir dando palos de ciego. O sea, si es que los camaroneros hubieran enterado de esto a su debido tiempo, capaz que las camaroneras no eran rectangulares y capaz que tenían otro tipo de diseño. Pero bueno, no se enteraron, pero aquí está esto. Sin embargo, esto pasaba en el 1400, ¿ya? Aquí tengo un ejemplo un poco más reciente, ¿ya? Más reciente es 1851. Esto es un conflicto de tierras en Bolívar, en la provincia de Bolívar, en la comunidad de San Antonio de Tarigagua. Esto es en la bajada desde Guaranda, digamos, a Babahoyo, lo que se conoce como la Vía Flores, ¿sí? Y esto en el 1851 es el conflicto político del gobierno de Urbina. Urbina, que es nuestro gran primer transformador, está uniendo a los procesos republicanos con las comunidades y está peleando contra los procesos conservadores de Flores y las haciendas, ¿sí? Flores y los hacendados peleaban de alguna manera contra Urbina y los derechos. Y Urbina se aliaba con las comunidades. Este conflicto de tierras, que
que ya me imagino ustedes estarán pensando en un GIS de los que ya habrán visto, y me imagino que además estarán pensando en la forma en que se fracciona el suelo en la Amazonía, ¿ya? Supongo que ellos están pensando, tiene escritos en cada uno de los cuadraditos las resoluciones legales de asignación de tierra, ¿sí? No alcanzamos a leerlos, ¿no? Pero por ahí dice, qué sé yo, Gregorio Saltos en la no sé qué cosa, Manuel Mayorita, no sé qué cosa. Son los nombres y las condiciones en las cuales fueron asignadas esas tierras. No hay ninguna, esto no se ha acabado. De estos mapas a mano está lleno nuestro archivo nacional, ¿sí? Cada vez son más sofisticados, inclusive alguna vez yo vi uno que era hecho hasta una maqueta en 3D, una especie de pop-up. Pero esto es conflictos. Al igual como hubo ese conflicto silencioso de las camaroneras, este es el conflicto que hasta hoy es histórico con las comunidades. O sea, esto sigue sucediendo. Y este conflicto es al que nos enfrentamos con la planificación del suelo. Cuando nos ponemos a planificar el suelo, efectivamente estamos metidos en este conflicto. Y a veces no identificamos quiénes son los que están en el conflicto. Y a mí me parecía muy importante de la presentación de Pedro, era precisamente esa necesidad de entender al territorio como un espacio de conflictos, ¿no? Y por supuesto, como un espacio de producción social, porque las camaroneras de Santa Lucía son una lógica social de reproducción del capital, una lógica social de explotación de la tierra, una lógica social de crecimiento económico en la costa, que posiblemente deja muy de lado a los agricultores arroceros, qué sé yo, ¿no? Entonces, no perdamos de vista, y me parece que era importante arrancar con estas imágenes, ¿no? ¿Por qué? Porque a la final, ¿qué buscamos en este conflicto? El Pedro, que es un profundo conocedor de Lefebvre, yo no conozco Lefebvre tanto como conoce Pedro, pero Lefebvre, cuando enuncia un famoso concepto que se usa muchísimo en el urbanismo, que es el derecho a la ciudad, hablaba de entender a la ciudad como un espacio de derechos, donde pueden pasar todos los derechos. El derecho a ser viejo, a ser joven, a las edades, al sexo, a la condición, si soy proletario, si soy campesino, a la instrucción, a la educación, al trabajo, al ocio, a la salud, ¿ya? Lo que Lefebvre dice en el 68 se refuerza en el nuevo pensamiento de la lógica de los instrumentos que han ganado fuerza en nuestra región, sobre todo vinculados a un desarrollo de ideas que parten de un instituto norteamericano, que es el Lincoln Institute, donde se ha pensado y se ha planteado muchas veces que esta presión en América Latina por la tierra dotada de servicios, ¿sí?, ha seguido produciendo esta desigualdad que estamos viendo. Entonces, hoy día, nosotros estamos haciendo los mismos mapas, los mismos dibujos que esos huancavilcas, que el trazado de las camaroneras, que la división de tierras de Taigagua, ¿sí? Pero igual seguimos proponiendo una desproporción absoluta en la distribución de los derechos, ¿sí? Estamos distribuyendo desigualmente derechos. O sea, el derecho que llega a tener el camaronero no lo llega a tener el vecino de al lado, el manteño huancavilca que andaba controlando las pesquisas del río Guayas, ¿sí? Entonces, me parece fundamental arrancar con la disputa, y coincidimos con Pedro en eso, y esta es la disputa del suelo. Para esa disputa, porque creo que es importante también decirlo, la Lotus pone unos instrumentos, y esos instrumentos están puestos ahí para trabajar esta disputa. Entonces, si es que los planificadores urbanos o rurales, o los planificadores del territorio, no somos conscientes de que estos instrumentos van a funcionar en un campo que está marcado por unas condiciones de poder, ¿sí?, no vamos a poder usar adecuadamente los instrumentos, ¿sí? Siempre me refiero a los instrumentos, a las herramientas, como si se tratara de martillos, de playos, de caladoras, de serruchos, ¿sí? Con un serrucho también se puede asesinar, ¿sí? O sea, con un serrucho también se puede cortarle la cabeza a una persona, ¿no? Pero también con un serrucho se puede construir un pupitre de escuela, ¿ya? Entonces, el tema es que las herramientas por sí solas no son nada.
tienen que estar cargadas de un sentido. Y ese sentido es el sentido que nosotros construimos en la planificación, ¿sí? Y el cual no debemos descuidar. Entonces, me parece importante insistir en esto. Y ahí entrando un poquito en materia, ¿ya? ¿Qué fue lo que la Lotus hizo? ¿Sí? Definió que había 3 canchas de juego, que era necesario hacer el planeamiento urbanístico, pero adicionalmente a ese planeamiento urbanístico, definió que era necesario hacer gestión de suelo y conseguir financiamiento para hacer esa gestión de suelo. La pregunta es ¿para quién? ¿Sí? La pregunta es, ¿hacer gestión de suelo y financiamiento para qué? Pedro nos habló de la participación, fundamental para entender el para quién, ¿ya? Porque nosotros nos hemos dedicado a la primera columna recién, a los PDOTs, a los PUCs y posiblemente a los planes complementarios. Hasta ahí está el planeamiento. Lo que viene, lo que nos tocaría hacer después, es la gestión del suelo y el financiamiento de esa gestión, ¿ya? Pero obviamente aquí es donde va a jugar el sentido. ¿Para quién voy a hacer esa gestión? Y con ese financiamiento, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, en algunas veces que hemos conversado con colegas de este tema, las herramientas suelen ser muy criticadas. Las herramientas se puede pensar que están diseñadas para el más bárbaro de los capitalismos. Otros también piensan que están diseñadas para el más bárbaro de los socialismos, ¿sí? O sea, pero es que son herramientas, uno no le puede echar la culpa al serrucho de lo que se haga con un serrucho, ¿ya? Entonces, quiero ser muy insistente en eso que debemos encontrar. Y sobre esa línea es sobre la que voy a insistir en seguir conversando, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Lotus? Lotus nos dice, hay que gestionar el suelo. Y para gestionar el suelo nos establece 3 grupos de instrumentos muy concretos. Consolidar el hábitat desde los sistemas de uso colectivo. ¿Qué quiere decir? Definir cómo vamos a vivir, cómo queremos desarrollarnos económicamente, qué queremos que suceda, porque tenemos un soporte colectivo para esto. Es decir, somos dueños de las esclusas de los manteños huancavilcas y vamos a decidir si el río crece o no crece, si vamos a decidir si se riegan los sembríos o no se riegan, ¿ya? También podríamos ser dueños del látigo de flores y vamos a decidir si se azotan o no se azotan indios, ¿ya? Entonces, es con ese sentido con el que vamos a decidir y desde unos sistemas colectivos. El principal de los sistemas colectivos del suelo, pero otros sistemas colectivos. El recurso público invertido en carreteras, el recurso público invertido en sistemas de saneamiento, el recurso público invertido en escuelas, en colegios y en hospitales. Esos también son parte de los sistemas de soporte del suelo, ustedes lo saben más de memoria. ¿Qué otro grupo de instrumentos? Unos instrumentos para evitar la especulación. Podría parecer sencillo, pero es para gobernar el suelo en un sentido donde se va a generar especulación, en espacios donde van a forzarse las relaciones de poder, donde el que tenga el poder y el poder económico y la propiedad del suelo va a tratar de inferir sobre la planificación. Para eso son esos instrumentos. Entonces, bueno, tendremos que saber si vamos a utilizar el serrucho para defendernos o no, y en qué sentido vamos a utilizar esta herramienta. Y por último, porque también necesitamos suelo para otras iniciativas que no necesariamente van a suceder en los ámbitos privados y que posiblemente los necesitemos en otro tipo de economías, como en las sociales y solidarias o en las cooperativas o desde el ámbito estrictamente público en términos fiscales. Entonces, hay instrumentos para todo eso, pero insisto, la ley no dice, sí, nuestras leyes dicen dónde están los derechos, pero en particular, Lotus, que nos ha puesto a hacer PDOTs y PUCs, y planes complementarios, y PITs, y polígonos inentendibles, todo eso lo estamos haciendo porque vamos a gestionar el suelo con un sentido. Y eso es, de alguna manera, lo que buscamos no perder el rumbo, ¿ya? Igual, en esa lógica ya, entrando más profundamente, en esa gestión de suelo, ¿dónde están estos instrumentos? ¿Ya? El reajuste de terrenos, por ejemplo, cambiar la forma de los terrenos de alguna manera, ¿sí? Anunciar proyectos para poder captar plusvalía,
decir que en este terreno se tiene que construir cuanto antes X cosa, declarar zonas especiales para hacer vivienda de interés social, ¿ya? Obligar a que se entregue suelo para vivienda de interés social. Podrían haber muchas opciones para estos instrumentos, pero obviamente la primera pregunta que van a hacer, ustedes van a hacer bueno, este es el poder público. Lo que estamos viendo es la condición del poder público y es la que necesitamos que se ejerza, porque si no se ejerce hay otro que va a ganar el sentido del poder. Entonces, muy posiblemente alguien va a dar repartiendo las tierras de Tarigawa, ¿sí? Entonces, este sentido de la gestión es el que se le va a poner en la planificación. Y ese sentido, en Lotus busca un sentido un cierto sentido ordenado, con muchísimas herramientas que se van a aplicar en casos de lo más diferentes, porque no son recetas. No son recetas, son posibilidades. Y esas posibilidades las podemos aplicar desde el conocimiento de nuestras comunidades, entendiendo muy claramente quiénes son los que viven ahí, por qué viven, qué buscan, hacia dónde queremos ir. Y ahí el componente, el que habló Pedro, de la participación, es fundamental, porque si no, la única lógica que va a primar va a ser posiblemente el interés particular y sobre todo del interés económico. Muy posiblemente ustedes estarán viendo y habrán visto en sus planificaciones los particulares intereses del gran propietario de suelo que con una cara de inocencia se puede acercar a una oficina de planificación a pedir que por favor le den lotizando este suelo porque tiene que educar a sus hijos en la universidad. Entonces, es ese sentido donde peleamos. Y para ese sentido debemos podemos proteger a nuestras comunidades a través de sus leyes y de su planificación pública con lo que tenemos, con herramientas, con instrumentos, con estrategias. Entonces, estas herramientas, ¿sí?, que forman parte de estos instrumentos, obviamente se van a ver representadas en mapas. Aquí he puesto cualquier mapa, en realidad esto es Cuenca, ¿sí? Es un caso en Cuenca. Se van a ver reflejadas en estos instrumentos, donde definiremos con participación cómo reajusto terrenos, por ejemplo. Cómo ese artículo 58 de la Lotus de cooperación entre partícipes, cómo funciona para unir a todos los propietarios de esas franjas y lograr hacer algo. ¿Cuál es ese algo? Ese algo es el algo común, ¿sí? Ese algo de los comunes dueños de ese suelo que definen hacia dónde va ese algo. No, ni siquiera es el sueño del planificador, ¿ya? Es esa capacidad de organización. Porque a la final estamos dando una batalla que sí está marcada por un interés, y está marcado sobre todo por un interés económico, por hacerle a ese suelo dinero o comprar ese suelo y volverle productivo, ¿ya? Bien, válido. Lo importante es la decisión, la organización para construir el contenido que genere esa transformación, ¿sí? Yo aquí he marcado en rojo, ¿sí?, los que me parecen más interesantes, más relevantes en el caso, quizás para hablar de la condición actual del Ecuador, que posiblemente hay unos que son mucho más sofisticados o complejos o que necesitan ya unos avances de diseño urbanístico. Pero sin embargo, mínimamente yo debo saber que puedo otorgar, por ejemplo, lo que dice el artículo 69, que es derecho de superficie, que puedo coger un terreno público y decirle a alguien que puede ahí construir tanta superficie sin que necesariamente me compre el terreno, o sin que necesariamente... ¿Y para qué puedo hacer eso? Para solucionar un problema social, por ejemplo, ¿sí? Para construir vivienda fiscal en arriendo, para resolver un problema más complejo que no se puede resolver porque no puedo vender el suelo por una X razón. Pero esa combinación de estas herramientas será parte de la estrategia, y yo sé que ustedes, ayer que revisábamos los casos en los que ustedes habían estado trabajando, yo sé que ustedes van a llegar a pensar en cómo mezclar estas herramientas. La receta está en sus manos, hay muchas posibilidades, ¿sí? Pero ¿cómo funcionan estas posibilidades? Estas funcionan con algo que se llama, en la ley se habla de las operaciones urbanas,
no son urbanas solamente. Yo he tenido mucho cuidado de poner aquí una foto que no sea urbana, ¿ya? Porque son urbanas y rurales, las operaciones pueden ser territoriales de alguna manera. Creo que hay un problema de cómo expresarlo, pero ¿cómo funcionan estas operaciones? Y vamos insistiendo en cómo funcionan porque me parece fundamental que ustedes logren ver dónde están los recursos. Porque esta pelea por recursos no es en un solo sentido. Esta pelea por recursos de gran propietario de suelo que quiere fraccionar su suelo para vender y educar a sus hijos, no es solo él el que tiene recursos. Los recursos también están en el lado de lo público, en las decisiones que tomamos en la planificación. Entonces, estas operaciones hacen referencia a eso. ¿Cómo funciona? ¿Ya? Tenemos suelo. ¿Sí? Tenemos el suelo como tal. ¿Ya? El suelo a la final es este activo finito porque no es infinito. Yo sé que a veces parece infinito, pero es finito, se va a acabar. Va a llegar un momento que ya no tendremos a dónde, qué más suelo urbanizar o transformar o cultivar, ¿ya? Pero es un activo finito, que está ahí para el acceso a los derechos. Para eso debo utilizar yo ese activo, ¿ya? Para poder controlar esto, hago políticas públicas, ¿no es cierto? Para eso estamos haciendo planificación. Porque con esas políticas públicas vamos a hacer acuerdos. Ahí la importancia del diálogo de la presentación de Pedro. Ese acuerdo participativo, construido en común, ¿sí?, es el que va a diseñar cómo voy a garantizar esos derechos. Y eso es clave en la planificación, porque me va a permitir darle el sentido a la política pública. ¿Qué voy a hacer yo con esa política pública? Proyectos. Y he puesto esta diapositiva e insisto en lo de proyectos porque el PUCS, el PDOT y el PUCS no se van a ejecutar todos mañana. No es un divertimento teórico. Ya veremos nuestros mapas y bueno, quizás pase algo y si no pasó nada, en 20 años cambiamos y hacemos, en 12 años cambiamos y hacemos otro. No. El PUCS debe ser capaz de hacer proyectos y establecer prioridades de proyectos. Y ustedes en este momento ya saben dónde son los proyectos prioritarios. Ya saben que a determinada ciudad, si no le hacemos un relleno sanitario con urgencia, colapsa. Entonces, hay proyectos prioritarios. Entonces, estas herramientas están hechas para conseguir ese proyecto prioritario. Ese proyecto prioritario, si mañana es un relleno sanitario, va a generar derechos a la salud, a un medio ambiente sano, a una serie de cosas que se están demandando en esa comunidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de estos instrumentos, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar? ¿Sí? La ley que aprobamos los ecuatorianos, con sus fallas, con sus cosas buenas, cosas malas, nos permite utilizar al suelo como esta moneda de intercambio. Si no logramos ver esto, o sea, si no logramos entender que vamos a jugar entendiendo que el suelo representa un recurso que además es finito, no estaríamos jugando adecuadamente el proceso de planificación. Me parece fundamental lo que dijo Pedro, porque vamos a recuperar unos recursos y con esos recursos vamos a solucionar el problema de todos, no de alguien en particular. ¿Sí? Esa es la gran diferencia del sentido para qué genero los recursos y para qué voy a usar la herramienta. ¿Sí? Y esas son las famosas operaciones urbanas, que van a coger las políticas públicas, van a operativizar a través de unos proyectos, ¿sí? Una operación donde intervendrán unos costos, donde buscaremos lo que cueste producir, los costos ambientales, las capacidades, la economía en sí, ¿sí? Y nos permitirá generar proyectos que transformen nuestras sociedades, ¿sí? Este sub y baja de pasar de las políticas públicas a los proyectos a través de unas operaciones territoriales no urbanas, me parece que está mal nombrado así, ¿ya? Es precisamente lo que nos va a permitir generar la lógica de derechos, ¿sí? Y para poder hacer eso, es que nosotros pusimos en la planificación los famosos tratamientos que nos pedía la ley, ¿ya? Esos tratamientos, coincido con Pedro, no se resuelven estrictamente desde una decisión en oficinas cerradas, ¿no? Porque esos tratamientos son amplios. Y aquí están los tratamientos que enuncia la Lotus. Y yo he marcado aquí tres. He marcado tres que son los clásicos para un problema urbano, ¿ya?
que se nos consolide una zona, que renovemos una zona que está deteriorada o que sostengamos algo que está funcionando, ¿ya? He marcado solamente tres. Y he marcado solamente tres porque les quiero presentar un mapa, ¿sí? Que en realidad es un ejercicio teórico sobre una de las paradas del tranvía en Cuenca, pero que simplemente explica que esa decisión que se ha tomado en determinada manera nos obliga a decidir o definir como comunidad dónde queremos consolidar la ciudad, dónde queremos renovarla, dónde queremos sostenerla, por ejemplo, para este caso. Y en el caso de un proceso de consolidación, por ejemplo, las capacidades de ese suelo, en este ejemplo teórico, estaban planteadas a un par de pisos y a un 50% de cosas en la planta baja, pero como queremos que se consolide, vamos a incentivarlo a 4 pisos y a un 60%. ¿Sí? Esta cosa que queremos renovar, no sé qué, vamos también a proponer un cambio importante de 3 pisos a 6, como queremos renovar, queremos que la gente se entusiasme por renovar, ¿no? Y los que queremos sostener, le mantenemos como está, le dejamos de 4 a 4 pisos. Estas estrategias, yo he puesto aquí un ejemplo, esta no es la regla final del juego, ¿ya? Al hacer este cambio, nos permite generar unos recursos, ¿sí? Porque esto tiene un valor directamente reflejado en el suelo, ustedes lo saben de memoria. Si es que un suelo comienza a costar, se puede tener mayor productividad, y ojo, productividad puede bien ser un suelo que produce edificaciones en pisos, o bien puede ser un suelo agrícola que está servido por un río, o que aparte de eso tiene un sistema de transporte, o tiene unos hilos públicos de almacenamiento de productos, por ejemplo, o son cercanos o están íntegramente conectados a un camal, por ejemplo, de faenamiento. Eso también es un suelo que tiene otras condiciones. Entonces, no necesariamente hablamos de capacidades cuando hablamos del suelo, sino que también hablamos de que el suelo tenga mejores condiciones productivas. Y las mejores condiciones también pueden ser rurales, ¿sí? Ahí, sí, perdón sí. Que te corte para que vayas también cerrando, si es que puedes. Me queda una diapositiva. Vale. Y en esa lógica, ese beneficio, que es un beneficio financiero, le debemos transformar en económico, porque con esos recursos, ¿sí? Esta charla no busca enseñar a hacer el cálculo, pero con esos recursos vamos a poder construir lo que necesitamos para la población común, ¿ya? Para todos esos que acordaron, para qué es que nosotros como sociedad íbamos a dejar a mejorar las condiciones de un suelo productivo. Porque esto no es un favor, ¿sí? Esto no es un favor al propietario, es para precisamente resolver un problema que tenemos que resolver en nuestras ciudades, en nuestros territorios, ¿sí? Y esta es la última diapositiva, ¿ya? En que puse las palabras y las herramientas que ponen los otros, pero puse una en rojo, ¿ya? En rojo puse la del fraccionamiento, partición o subdivisión. Esa es exactamente la que venimos haciendo, por lo menos en mi referencia histórica, desde 1851, ¿ya? En que lo único que estamos haciendo es partiendo suelo. Partiendo para transformarlo en un proceso básico de convertir el suelo en dinero. Le fracciono para que sea dinero, ¿ya? No le estoy fraccionando para cumplir derechos, no estoy usando ninguna de las otras opciones, ni estoy integrando estas opciones para generar una transformación real de la condición económica, de la condición social, hasta de la condición cultural de un territorio. Entonces, con esto yo realmente espero haber abierto sus ojos y haber despertado un poco la inquietud por combinar estas palabras. Todas son combinables y todas nos permitirían hacer actuaciones que, por un lado, podrían generarle recursos a los gobiernos autónomos, ¿sí? Pero ¿para qué? Para cumplir una agenda de derechos. Si no lo hacemos así, no estamos, por último, cumpliendo lo que las leyes nos pidan que nos hagan, que es pensar en que hagamos, que es pensar en el bien común y no necesariamente en el bien particular del interés de un propietario en exclusivo.
Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Rubén, por la invitación, a ustedes por... Gracias. Muchísimas gracias, Pedro, Paco, perdón, por la presentación. Y bueno, también gracias a Pedro por la presentación inicial. Eh, Han planteado varios elementos que creo que sí dan una perspectiva que complementa a lo que hemos venido viendo. Yo simplemente voy a tratar de moderar el diálogo en función de lo que vaya saliendo y le daría la palabra, si todavía está por ahí, no sé si todavía está por ahí, a quien había pedido la palabra, que era, creo que ya no le veo. Así está, Patricio Sí. Sarabia. Patricio Sarabia. Patricio, gracias. Hola, buenas tardes con todos. Me voy a referir a la primera participación. Sin embargo, también debo decir que ambas presentaciones han sido escuchadas con bastante atención. Estamos en una hora del día que, como funcionarios, a veces mis compañeros de los CAD están un poco cansados, pero eh, Pedro y Paco yo tengo que valorar las expresiones que yo he escuchado. Soy neófito en el tema del PUX, pero escucharle a Paco y hacer este recuento brevísimo, histórico, de cómo se ha ido partiendo el suelo, de cómo se ha ido la planificación, me parece muy bien. En el tema de participación tengo una inquietud porque, si bien la presentación es breve, son solo 30 minutos, pero en el Ecuador debemos distinguir claramente dos momentos del tema de participación ciudadana. La una previa a la Constitución de 2008, en donde hubo una participación ciudadana clave, me parece a mí, en los gobiernos locales, en los municipios especialmente, y después una participación institucionalizada que acaba derivándose en una participación como requisito de los espacios de gobierno para cumplir una norma o para cumplir la ley. Previo a la Constitución del 2008, en los municipios, en muchos municipios de la Amazonía y de la Sierra del Ecuador, los comités de gestión cantonal realmente era un hervidero social. Se hablaba bastantes temas, se incluía el tema de presupuesto participativo y especialmente en algunos municipios que en esa época tal vez fueron de carácter emblemático, en la Joya de los Hechos, por ejemplo, para referirme a la Amazonía, el presupuesto participativo realmente era un espacio para priorizar las obras y no como ahora que escuchaba yo en la presentación de Pedro, de que finalmente acaba siendo una cuestión de clientelismo. Y asimismo, por eso mismo yo sí pienso que debemos distinguir cuán conveniente ha sido esta vaina de la institucionalizar la participación ciudadana y cómo esto ha derivado más bien en la debilidad de los actores sociales para hacer una participación efectiva, hacer una participación democrática y que influya en estos niveles de gobierno. Y también rescato el tema de que cada sector, cada región, debemos empujar el tema de la participación social de acuerdo a las características, ¿no? Aquí hemos tenido, y a nivel del Ecuador, organizaciones sociales que parecieran organizaciones familiares, porque el presidente, por ejemplo, de una junta de la Cruz Roja, por ejemplo, ustedes recordarán, hay un nombre, hay un apellido asociado a la Cruz Roja del Ecuador, porque no se ha movido esa presidencia o no se movió casi en 40 años. Lo mismo sucedió con las juntas cívicas, ¿no? Las juntas cívicas son más bien como unos espacios para restar poder o para jugar al poder. En cambio, en la experiencia que tenemos en Amazonía con la Asamblea Biprovincial o con la Asamblea de la Sociedad Civil, que se gestaron, esto estoy hablando de hace más de unos 10, 15 años, realmente eran movimientos o todavía tenemos a las 6, por ejemplo, en Aguario, como un espacio de legitimidad, de participación social, en el que a veces tienen que ir los alcaldes o las autoridades para ser escuchados o para dar sus opiniones a la sociedad civil, ¿no? En ese sentido, la participación ciudadana no es algo que debe ser impuesto, es algo vivo que está modificándose, que está cambiando, que tiene ciertas aristas dependiendo del área donde trabajamos, ¿no? Más bien, para concluir, habiendo institucionalizado la participación ciudadana, se ha perdido bastante poder ciudadano. Eso, estimados compañeros. Muchísimas gracias, Patricio, por el aporte. Sí me gustaría comentar sobre eso porque efectivamente creo que hay elementos bien interesantes, pero igual dejo abierto por si hay alguna otra intervención, pregunta, comentario de quienes están todavía conectados para poder conversar, aparte de lo que ha planteado
Patricio. Gustavo. Perdón. Gracias, Rubén. Bueno, felicitar también a Paco y a Pedro por sus presentaciones. Creo que han topado unos temas súper interesantes. Y bueno, yo también me voy a referir un poco al tema de participación ciudadana y tal vez un poco más me gustaría que Pedro nos explique un poco más esto que él mencionaba como desafíos, ¿no? De este sistema de participación ciudadana amazónico, digamos, porque si bien es cierto, claro, Patricio mencionaba, ¿no? De que, digamos, se ha institucionalizado el tema de participación ciudadana. De hecho, hay una ley, digamos, donde, digamos, de alguna manera, por decirlo, lo obliga a los GATS a tener sus sistemas de participación ciudadana, ¿no? Hay ordenanzas, no podría decir que todos lo tienen, pero digamos, está ya normado. Entonces sí quería un poco, tal vez, Pedro, si nos podrías un poco más detallar a qué nos referimos con esto, entendiendo también que, por ejemplo, en la Amazonía, hablando igual del tema institucional, tenemos una ley de la CTA, ¿no? Donde hay una instancia que es la Secretaría Técnica de la CTA, hay un consejo de planificación también que, digamos, trabaja en toda esta circunscripción territorial especial amazónica y donde ellos también de alguna manera tienen un rol importante en este procesos de articulación, de planificación, ¿no? Diferenciado sobre todo a nivel de la Amazonía. Entonces, eso quería un poco, tal vez, Pedro, si nos podrías detallar un poco más. Gracias, Rubén. Gracias, Gustavo. No sé si quieres abordar de una vez los comentarios, Pedro, y Claro. así vamos conversando. Claro que sí. Agradezco mucho los aportes que ha hecho el compañero Patricio Saravia y claro, lo que nos comenta también Gustavo. Yo personalmente, digamos, no he estudiado ya cómo está conformado el sistema de participación ciudadana a nivel de los GATS amazónicos. Eso sería algo que está por verse, pero he intentado, claro, plantear esquemáticamente todas esas posibilidades de la participación institucionalizada, como mencionaba el Patricio. Porque efectivamente están allí, pero no están cumpliendo su rol. No están cumpliendo su rol de generar unas dinámicas, por supuesto, de acercamiento a los conflictos, de soluciones coherentes. Claro, ahí está un ecosistema que probablemente nos obliga a generar unos espacios de participación, pero que al final está fallando probablemente, cuando hacemos el control social, la transparencia, los procesos horizontales. Claro, si hay un problema de la participación institucionalizada, probablemente, Patricio, tenga que ver porque todavía estamos hablando de un sistema que funciona de arriba hacia abajo. Hay algo que comentaba Paco que me parece muy interesante y que se lo debe poner sobre la mesa a partir de un poco entender esta idea del sistema de participación institucionalizado, efectivamente. Hay una pregunta clave que uno puede hacerse desde el punto de vista de entender nuestro rol en las instituciones públicas, y es la pregunta sencilla de ¿quién manda en mi territorio? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Esta pregunta ayuda mucho a entender efectivamente nuestro rol como mediadores, como agentes, operadores, mediadores. Claro, mediamos entre un orden más o menos cercano y un orden lejano. Digamos, el orden cercano son los conflictos que tenemos allí. Y el orden lejano es lo que pasa, diríamos, en el conjunto de la sociedad como tal. Entonces, tenemos una función desde lo público muy interesante desde el punto de vista de la mediación. Pero si nuestros sistemas de participación ciudadana institucionalizados estamos asumiendo nuestro rol como agentes de poder, es decir, entramos en el juego del poder que mencionaba el Paco, que es muy interesante, ¿no? Yo no lo había mencionado, pero ya que Paco lo toca, y hay un balance muy interesante que hacer, unos equilibrios que entender. ¿Quién manda en nuestros territorios? Y allí nosotros tenemos una responsabilidad, efectivamente, a través de sistemas imperfectos probablemente, que están allí, que son perfectibles, que tenemos, creo yo, efectivamente que observarlos, que criticarlos, porque esa es también la invitación que hacemos desde aquí, a ser críticos con nuestros propios sistemas, los que estamos manejando, y ver en qué ala
o en qué parte del proceso es donde más está fallando. Estamos cumpliendo entonces un tema de cantidad y no de calidad. Y sí creo que hay efectivamente unos momentos muy bien marcados allí, hay un antes y un después, pero no hay un afán en principio de vamos a institucionalizar la participación para que esto no funcione. Hay un interés de institucionalizar la participación para avanzar hacia gobiernos territoriales participativos, pero que se quedan a la mitad del camino porque estamos restringiendo el tema a un cumplimiento de un requisito. Entonces yo comparto la preocupación de Patricio y de muchos de ustedes, claro que sí, compañeros y compañeras. Asimismo, creo que es importante empezar a ver justamente esos actores y esas organizaciones puntuales de los territorios, caracterizados en los territorios específicos, como pueden ser los territorios amazónicos. Por eso yo increpaba la idea de un sistema de participación ciudadana amazónico, en donde hay unas estructuras, unas confederaciones, unas mancomunidades que están operando, que están funcionando como la propia Proamazonía, y que son los actores preponderantes y que son los actores que están generando unos equilibrios o que están equilibrando la balanza, si se quiere. Cuando hablamos de equilibrios territoriales, no solo estamos hablando de cargas y beneficios, estamos hablando también del poder en el territorio. Esa es la política, esa es la sociopolítica, y por supuesto estos actores tienen unos roles claves, que ahora mismo probablemente nos estamos mirando a nosotros y estamos tratando de entender, sí, bueno, somos Proamazonía, están los consejos de planificación a nivel regional, en fin. No es lo mismo en la sierra, no pasa en la costa, en donde hay un sistema de comunidades ancestrales distinto, pero donde no tienen territorios, por ejemplo, que no han sido contactados, en fin. Entonces, sí hay unas estructuras sociales que hay que diferenciar y particularizar y que no van a estar contempladas en ninguna ley ni en ningún sistema desde el punto de vista de lo que se plantea en el escritorio. Por eso es interesante, yo lo pongo desde un perfil crítico, el esquema que saqué allí, pero tenemos que encontrar nuestras propias fuentes de poder territorial a nivel ciudadano, ¿no? Yo dejo ese mensaje y agradecerles pues, otra vez al Patricio y al Gustavo por sus comentarios. Gracias Pedro. Quizá voy a hacer un comentario en relación a esto que hemos conversado y a lo que ha señalado tanto Patricio, Pedro y Gustavo, y luego pasaré a leer una pregunta también que plantea Gabriela en el chat, porque yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea Patricio. Dentro de las organizaciones sociales con las que también tenemos proximidad y hemos estado trabajando, sí hay la sensación en ámbitos, por ejemplo, vinculados a temas de economía popular y solidaria, ¿no? Hay todo un sistema montado. Se creó una institucionalidad que tenía, digamos, el deber, el mandato de dinamizar el sector. Y aparentemente ese proceso de institucionalización y ese, si se quiere, enjambre de leyes, normativas y demás, es como que de alguna forma paralizan la acción social. O sea, algo pasa ahí y muchas veces los sistemas cuando se institucionalizan como que pierden vigor. Yo por eso rescato, Pedro, de lo que tú decías, algo que me parece central, que lo marcabas en tu presentación, y es que no tanto hablar de participación, sino de cooperación, decías tú, por autogestión, por autogestión principalmente. Y me parece que esa dimensión, digamos, de la cooperación y la autogestión, desde la perspectiva de lo que la ciudadanía en general, los actores sociales, territoriales concretos, están haciendo, y es posible que sigan haciendo, porque es lo que hacen, es lo que no ha habido la capacidad desde las instituciones en general, no solo de las instituciones locales, sino también a nivel nacional, más inclusive a nivel nacional, de percibir con claridad y de transformar eso que tú decías, de esas energías sociales en instrumentos de política pública, en abrir campo a la acción social más amplia, en lugar de tratar de rigidizar, digamos, en sistemas cerrados, que generalmente son los sistemas institucionales, porque así funciona, digamos, el régimen institucional de planificación y demás. Entonces, de acuerdo con eso, y creo que en ese contexto, me parece que la presentación que has planteado y los elementos que están ahí sí ponen retos desde la perspectiva de que hay que lidiar con unas estructuras institucionales y con unos requisitos y unos tiempos y unos procesos. Pero creo que la oportunidad que tienen los GATS es justamente de, sin salirse del marco, si quieres, institucional, porque los instrumentos, como tú bien mencionabas, están ahí,
tratar de recuperar eso que menciona Patricio, que ya estaba presente en los territorios antes de que esto se institucionalice y que se pongan algunas reglas de juego para recuperar ese dinamismo y de esas actorías que seguramente están todavía presentes ahí. Eso simplemente como una reflexión a partir de lo que han dicho, que me parece importante. Y ahí yo voy a leer dos intervenciones que han puesto en el chat. La una de Gabriela, que está relacionada, quizá tú lo puedes reflexionar, Paco. Dice, en la realidad amazónica, donde el suelo de extracción es bastante presente, ¿existe algún instrumento que pueda extraer recursos generado desde los municipios que permita financiar los derechos como has presentado? Entiendo que está más relacionado a la presentación que has hecho, Paco. Y quizá hay otra de Marlon, me parece, intervención. La voy a leer y si quieren, después de leerla, podemos conversar. Dice, de mi experiencia, la participación ciudadana desde se institucionalizado a través de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y otros códigos. Simplemente apuntalaron la democracia representativa, es decir, legitimaron las decisiones de las máximas autoridades. Antes había propuestas alternativas y creativas que hacían contrapeso a ese poder, porque la participación ciudadana solo tiene que legitimar lo que dice la ley y no hace contrarréplica. Es decir, la ley no crea un nuevo diseño institucional, sino que fortalece el régimen burocrático, ¿no? Es decir, la participación se convierte en una consulta informada y no de contrapeso. Este es el apunte que hace Marlon, me parece que es de nombre Santorum. Y con esos dos comentarios, pregunta del caso de Gabriela y comentario, les doy también la palabra para seguir conversando, si es que... Me toca, ¿no? Gracias, Rubén. A ver, por supuesto que hay unas posibilidades y hay unas posibilidades en cuanto a los suelos de extracción. Primero entendiendo que es importante tener la conciencia de definir suelos de extracción. La planificación del suelo es una atribución de los gobiernos autónomos descentralizados y tiene que definir, ok, efectivamente esto es extracción. Una vez que he definido la condición de ese uso, más que un proceso como demanda la Lotus de cargas y beneficios, más bien es un proceso que se resuelve vía definición de tasas, vía el diseño de tasas para problemas específicos, ¿sí? Por ejemplo, si es que tenemos una ciudad que está en extremo cerca a un pozo petrolero y este pozo petrolero, esto es un ejemplo, me estoy inventando, produce toneladas de hollín y este hollín está acabando con la calidad de vida de la gente porque se está pegando a las casas, porque se está asentando en los suelos, porque está la vegetación. Esto tiene un costo y este es un costo efectivamente asociado a la explotación petrolera, ¿sí? No creo que logremos que se deje de explotar, que deje de hacer la explotación, pero si se estudia adecuadamente el caso y utilizando los instrumentos del Lotus combinados con los del COPLAFIP, del Código de Planificación y Finanzas Públicas, del COPLAFIP, es posible diseñar una tasa que le permitiría a un municipio recuperar el costo incurrido en resolver el problema ambiental, ¿sí? Que se produce porque precisamente hay una explotación petrolera, ¿ya? Es decir, la petrolera año tras año deberá pagar una X tasa, que es el valor de lo que le cuesta a una ciudad resolver ese problema ambiental ficticio que yo me he inventado, que es el hollín en la zona urbana, ¿sí? Pero muchos de estos procesos se pueden diseñar. Para diseñarse se requiere que estén planificados, entendidos cómo se están afectando los derechos. De alguna manera, por eso hice bastante hincapié en el proceso de derechos. De igual manera, podría pensarlo en un escenario un poco menos complejo, porque ya imagino que todos estarán pensando en lo complejo que debería ser irse a negociar en este momento, en esta condición política, un cambio en el COPLAFIC para ponerles una tasa a la explotación petrolera. O sea, no creo que se pueda lograr tan fácilmente. Sin embargo, es posible en términos legales, ¿sí? La ley te lo permitiría hacer.
Pero, por ejemplo, esos casos de alto fraccionamiento de suelo agrícola, ¿ya? De reservas naturales, que se fraccionan para hacer pequeñas intromisiones agrícolas, donde se compra una franja de 15 hectáreas, donde se van a cultivar 5, pero está absolutamente fraccionada el área protegida, ¿ya? Muy posiblemente ahí se puedan hacer, por ejemplo, reestructuraciones de la propiedad, o sea, volver a pensar en reintegrar propiedades a procesos cooperativos, no pensar necesariamente que la solución se va a dar, con la misma lógica con la que se dio en la comuna en Bolívar, que es fraccionamos, fraccionamos, fraccionamos y dividimos para vencer, ¿ya? Sino que reconstituimos un suelo grande, generamos el proceso cooperativo y el proceso de cooperativo, por ejemplo, podría venir con una contraparte que se podría manejar, por ejemplo, de NDCs, de cumplimiento de emisiones de carbono para recibir recursos internacionales, pero porque generé una cooperativa, porque generé una gran superficie y porque además hice una transformación que efectivamente va a provocar un verdadero cambio en términos de cambio climático. Sí, también lo puedo diseñar. Y ese sería un auténtico proceso de cargas y beneficios. ¿Sí? Está contemplado en la ley. ¿Sí? No debo pensarlo simplemente en pisos en altura. Cargas y beneficios también lo puedo pensar y diseñar en ese sentido y entender que puede estar vinculado a los procesos del NDC o que puede estar vinculado, por ejemplo, al proceso ejecutivo de otra manera. Me he inventado ambos casos, pero espero que sean ilustrativos, ¿sí? No sé si algo más, me imagino que sobre la participación, el comentario de Pedro va a ser importante. Por ahí. Sí, gracias, Paco. Gracias. Gracias, Rubén. Nada, comentar nada más de lo que plantea el compañero Marlon Santorum. Sí, es comprensible. Yo creo que allí tendremos que ser como sincerar también las cosas, ¿no? Yo ahí hay que decir que, a ver, podemos echar la culpa a las leyes, claro, por supuesto que podemos echarle la culpa a las leyes, pero por supuesto que habrá que entender sin duda que hay un sistema político que todavía lleva un peso más fuerte, esta idea de la política partidista a corto plazo en el gobierno de los territorios. Fíjense que se sobrepone a la propia planificación y que domina o instrumentaliza por completo la participación social. Entonces, claro que la ley, de cierto modo, está justamente jugando a favor de esta democracia representativa, está fortaleciéndola, está profundizándola y evitando que podamos dar ese salto, ese giro a la democracia directa, que también vamos a encontrar en la Constitución y en algunas leyes, ¿no? La idea de la democracia directa. Como decía Rubén en su punto, en su momento, efectivamente, la capacidad que tengamos nosotros de poder ampliar las bases, a ver, con ejemplos concretos, digámoslo así, en Cuenca, por ejemplo, en un momento dado que se discutía sobre las fórmulas discutiendo las famosas concesiones onerosas y tal, el municipio tuvo que, con cierta inteligencia social, convocar a bases de la academia y ciertos activistas para posicionar una idea que permita que el hambre inmobiliaria, la voracidad inmobiliaria, no se sobreponga en los intereses de la ciudad. Es decir, a ver, el municipio tiene los instrumentos, tiene las herramientas, tiene la capacidad de convocar. Claro que instrumentaliza la participación, por supuesto que lo hace, pero el sentido con el que lo haga es una de las claves. Por lo tanto, claro, desde los ámbitos técnicos, sí que estamos sometidos al espectro político de las decisiones que se toman, pero allí nosotros tenemos una responsabilidad. Yo he visto, he sentido, he palpado, diríamos, expulsiones completas de equipos de planificación por parte de las máximas autoridades por ponerse del lado de la gente. Digamos. Eso hay que decirlo, así al menos. Pero el sentido, equipos de planificación desmantelados por ponerse del lado de la gente.
en el ámbito de la mediación, del bien común, del sentido de superar las brechas de desigualdad existentes en el territorio, cuando a las autoridades tienen un plan político vinculado a intereses específicos. Entonces, esto hay que decirlo, pero esa es una lucha, esa es la lucha. Política. Es la lucha. Y es política pura en ese sentido, pero claro, a ver, ¿qué ventaja, qué pasó con esos equipos desmantelados de planificación del municipio en ese momento? Fueron y se enlistaron con los activistas, se enlistaron con las bases del territorio que reclamaban por algo. Y al final se ha generado ese contrapeso, pero desde afuera, porque no pudieron hacerlo desde adentro del municipio por los intereses particulares y específicos de la política. Es decir, al final, sí, nadie es héroe, efectivamente. Pero ¿qué lección nos ha dejado todo esto? Que en un momento dado, la producción del conflicto como tal, tuvo unos resultados a favor del bien común y de la ciudad. La producción del conflicto, desde el punto de vista del bien común en el territorio, permitió generar los contrapesos, aunque sea desde afuera de la institucionalidad, como bien se ha dicho aquí. Entonces, creo que ese es, a ver, ahí están las posibilidades y claro, también depende mucho de la consecuencia que tengamos nosotros con respecto a ese bien común, ¿no? Gracias Pedro por el comentario. Y bueno, ahí también, Patricio, no sé si lo leíste, Paco, había simplemente un comentario en relación al ejemplo que has puesto que dice que es muy real, digamos, en zonas amazónicas. Bueno, no sé si hay alguna otro comentario o pregunta que les gustaría formular. Caso contrario, creo que podríamos ir cerrando la reunión. Han salido varios elementos que también seguramente los podremos ir discutiendo en los espacios interdisciplinarios que se dan desde mañana, quizá ya más concretamente, digamos, sobre los casos que hemos trabajado con los municipios, para ir pensando a partir de estos elementos que han planteado tanto Paco y Pedro hoy, y también desde los enfoques que hemos visto las semanas anteriores, tratando de enlazar los elementos que estamos viendo en las videoconferencias, ya con la reflexión concreta sobre los territorios en función de lo que está trabajando desde cada municipio, ¿no? Nada más, quería... sí, Gabriela me comenta también y me recuerda que quería recordar sobre el tema de la evaluación que les enviamos el día de hoy, la evaluación sobre el tema de los casos, que sirve para poder hacer un proceso de selección. Dado que, digamos, los tiempos son los espacios que están programados, son 4 sesiones en el esquema metodológico que les pasamos hoy. Vamos a tratar de exponer los casos que han logrado avanzar hasta el día 8, que era el día de trabajo, pero ya discutir sobre las estrategias y herramientas únicamente sobre 4 casos, y es por eso que hacemos este ejercicio de evaluación de pares en función del esquema que planteamos. Entonces eso está en la plataforma Moodle, el esquema de evaluación, y para que nos ayuden haciendo este proceso que también sirve para que, digamos, entre municipios puedan revisar lo que hicieron los otros municipios y dar sus elementos de criterio, digamos, en función de unos parámetros que hemos puesto ahí para cada uno de los casos. Eso como apuntes en relación a lo que se viene. Y bueno, mañana está programada a las 5 de la tarde una reunión para discutir los temas, los casos de Lago Agrio y Shushufindi, y el jueves estarían los otros 3 municipios que son Santa Clara, Pastaza y Carlos Julio Arrosemena, para hacer la exposición y unas primeras reflexiones, y la siguiente semana continuar con la discusión de los casos. Eso, y no sé si Marcela, ¿querías comentar algo o no? Ah, ok. De acuerdo. Gustavo. Gracias, Rubén. Sí, muchas gracias. Sí, solo es porque no quisiera que se me vaya un poco la idea, un poco viendo la presentación, digamos, de Paco, ¿no? Con respecto a esto que planteaba de políticas públicas, de proyectos, o sea, de cómo operativizar también los proyectos a través del tema de PUCs, ¿no es cierto?, de estos polígonos de intervención.
y creo que algo ya comentó Paco, yo creo que una herramienta interesante que podrían tener los GATS es el tema, ¿no es cierto?, de estas tasas, de estos incentivos, tributos que se podrían también de alguna manera gestionar, ¿no? Aparte del tema de NDC que comentaba Paco, sería interesante, por ejemplo, también que a partir o sea, yo sin ser, digamos, especialista en el tema, ¿no?, de uso del suelo, de PUCs, creo que a partir de esto se podrían ir también generando esto, ¿no? Digamos, para el tema de la ciudadanía en sí, porque, digamos, tú en un PUCS me puedes decir, ¿no es cierto?, delimitar, digamos, estas son áreas productivas, estas áreas de conservación, etcétera, pero es también qué recibo yo a cambio, ¿no? O sea, qué beneficio voy a tener yo por hacer eso, ¿no? Entonces, ahí creo que, por ejemplo, los GATS, el tema también no sé si el tema de rentas, del servicio de rentas internas y otros mecanismos o medidas se podrían implementar, ¿no? Para también porque, digamos, creo que hay mucha gente que no te va, digamos, por decir, a conservar un área porque, digamos, está establecido en una normativa, sino es porque también yo necesito a veces de recursos para poder también yo sobrevivir, ¿no? Un tema de sobrevivencia incluso. Entonces, eso quería tal vez también dejarlo planteado, digamos, y si es que ahí alguien quiere comentar algo adicional, sería interesante también poderles escuchar. Gracias. No, gracias, Gustavo, por traer eso, porque me parece que es clave. Lo hemos comentado tras cámaras, creo que con todos quienes hemos estado preparando estos espacios de discusión y demás. Y esa creo que es la preocupación central. O sea, me parece que el reto que hay, y es por eso que sí quiero rescatar los elementos de innovación que planteaba tanto Pedro como Paco, digamos, en lo que se viene con el tema del plan de uso y gestión de suelo. Por un lado, para realmente buscar mecanismos que con innovación, o sea, con innovación tanto desde las instituciones, o sea, tanto desde las instancias públicas, desde los municipios, pero también trabajando con los mismos actores territoriales, no para ellos, sino con ellos, se puedan generar procesos que resuelvan los problemas que la gente tiene que resolver. O sea, es así de sencillo. O sea, no le puedes decir a alguien que únicamente porque el PUCS dice tiene que conservar el bosque, si digamos, de ese suelo vive, es su único recurso de vida, y por tanto tiene que haber soluciones que vengan planteadas de una interpretación adecuada del instrumento, de una innovación en todo lo que tiene que ver con las competencias municipales. Yo creo que ahí hay también digamos, un ámbito muy interesante de exploración, es decir, cómo las competencias de los municipios que están atribuidas pueden ser campos de innovación desde la gestión y también con articulación en los instrumentos que vienen desde el ámbito nacional. Todo el tema de misiones y demás, creo que puede haber ahí posibilidades importantes para anclar. No tengo el esquema completo, ni las fórmulas, ni mucho menos, pero sé que en la línea de lo que plantea Gustavo, se tiene que meter mucha cabeza a nivel de territorios, a nivel de la academia, a nivel de los actores territoriales y demás. Paco, me decías que quieres comentar en relación a esto. Te doy la palabra. Y primero, y un poco como lo había puesto al final de la presentación, al insistir en que nos hemos concentrado en el fraccionamiento y que como que la actitud ahora es la contraria, o sea, como voy a volverme a integrar para reconstruir lo que he fraccionado en exceso. Pues quizás uno de los primeros pasos es dejar de tener tanto suelo de expansión, ¿ya? En algunos PUCs que he revisado, hay una generosidad absoluta por el suelo de expansión. Eso es un harakiri, más allá de lo que sabemos del suelo de expansión, destruye la estrategia de preservar al suelo como una importante moneda de negociación, ¿sí? Para poder establecer el sentido de los derechos. Entonces, si es que casi te resulta gratuito fraccionar el suelo, así me ponga todo el presupuesto mundial de NDCs, no voy a dejar de fraccionarlo, ¿ya? Entonces, hay una acción primero, que es construir la lógica, que es una lógica común, pública, política, de alto contenido político, y entonces ahí voy a generar esas condiciones para poder aprovechar el NDC, para poder generar una tasa frente a las industrias extractivas, lo que sea. Pero me parecía importante, antes de cerrar, hacer este comentario sobre la generosidad con la que se trabaja el suelo de expansión,
¿sí? O sea, ciudades en Amazonía que se expanden brutalmente, que consumen selva brutalmente, cuando no necesariamente deberían ser tan amplias, ni tener manchas tan amplias. Eso debería ser como la primera gran decisión, ¿no? El primer gran proceso. Entrar en la reducción, primero de la mancha urbana, para después ir a consolidar nuevamente las áreas productivas en función de beneficios productivos. Ese es el cambio de chip. El cambio de chip está en el beneficio productivo. Si es que, me invento nuevamente, si es que unimos mucho suelo fraccionado productivo, y si es que los unimos, somos capaces de generar un centro de acopio, un camal con los servicios cercanos, estamos haciendo una importante transformación productiva de la zona, pero también estamos resolviendo un problema ambiental gigante que puede ser el fraccionamiento, ¿no? Entonces, es ese tipo de estrategias en las que hay que pensar, pero que es muy importante, como siempre en la planificación, pensarla y empezar por un problema a la vez, ¿no? Deberíamos hacerlo como los alemanes. Los alemanes piensan a 50 años, pero hacen una cosa cada año. Una cosa, otra cosa el siguiente, otra cosa el siguiente. No tratan de hacer 50 cosas a la vez. Vamos con una, la más fuerte, la más importante, y posiblemente en la reunión que tendremos de evaluación, cuando ya todos tengamos el pelo blanco, como pedía Pedro al comienzo, sí, estemos contentos con los resultados obtenidos. Por ahí. Chévere. Gracias, Paco, por el comentario. Y solo antes de cerrar, comentarles también que en el material que está cargado en la plataforma Moodle, he puesto un documento que, si bien es cierto, es de otro contexto, es más del contexto europeo y demás, sobre todo ofrece eso, una gama de casos, voy a decirlo, en los cuales los gobiernos locales, desde perspectivas de producción social y de economía solidaria, están haciendo innovaciones pequeñitas, grandes, en ámbitos de todo tipo, desde temas de cuidados, hasta temas de agroecología, hasta temas de gestión de suelo, hasta temas de todo, a nivel global, que creo que pueden ser inspiradores también. Es una especie de caja de casos que me parece que abren luces de cómo los gobiernos locales tienen el poder de poder innovar en muchos de los ámbitos de gestión que están dentro de sus competencias. Pedro. Sí, nada, Rubén y compañeras y compañeros, nada más para, si quieren que se puede compartir la presentación también, se le hace un PDF y se puede compartir para que lo tengan disponible. Ahí están varias ideas que se han ya intentado concatenar para que sirva, ¿no? En adelante para el trabajo. Chévere. Nada, bueno, ahora sí creo que podemos ir cerrando. Nos hemos tomado un poco más del tiempo programado, pero creo que ha sido necesario para ir comentando a partir de las presentaciones que nos han hecho. Muchas gracias, Pedro, Paco, nuevamente, y a todos quienes han tenido, digamos, la voluntad y el tiempo para estar aquí conversando, y nos veremos mañana. Continuamos con las actividades. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego.